Hola mi gentes, continuamos compartiendo esta maravillosa serie con cada uno de ustedes, una pequeña serie de tan solo 15 minutos conociendo y viendo a Dios, mostrarnos a Dios por medio de este libro de Mateo, para que así nosotros podamos entender nuestro diario caminar conforme a los propósitos de Dios con nosotros. La Biblia simple y llanamente es la ilustración que nos muestra a nosotros los seres humanos cómo va a ir caminando la obra que Dios va haciendo con cada uno de nosotros, y que nosotros entendamos que tenemos que ir acorde a los mandatos que Dios nos va dando en el día a día, donde quiera que nosotros estemos, para que así pueda manifestarse Dios por medio de nosotros y el propósito pueda llevarse a cabo, y usted y yo podamos recibir y vivir todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Recuerde que por medio de este libro de Mateo se le está mostrando al pueblo de Israel el cumplimiento de toda la promesa que Dios le había dado a ellos. Dios asimismo nos ha llamado a nosotros, nos ha tomado y nos ha hecho promesa, como mismo le hizo promesa al pueblo de Israel. Pero esta promesa no solamente van eh, en su totalidad de la mano de Dios. O sea, hay una parte suya y una parte, o sea, hay una parte de Dios y una parte nuestra, y así se concretiza. Dios nunca va a hacer lo que usted y yo debemos de hacer, pero nosotros nunca vamos a hacer lo que Dios le toca hacer. Entonces, de la mano, entonces completamos el propósito que Dios tiene para nosotros, y al final, beneficiado usted y yo. Vamos a ver este punto en el segundo capítulo, versículo 13, que ahí nos quedamos en esta pequeña serie. Dice lo siguiente: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Bueno, esa parte José no la podía discernir, pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que conoce lo más profundo de nuestra mente y de nuestros corazones, sabía con qué intención Herodes estaba tratando de encontrar al niño. Entonces, si José no escucha el mandato, si José no se levanta, si José no toma el niño, entonces José iba a hacer quedar mal a Dios, conforme a la profecía que Dios había dado, que de Egipto iba a ser llamado su hijo. O sea, es una profecía que se dio hace muchos años atrás, para que el pueblo, por medio del cumplimiento, pueda creer en su Dios, en el Dios que lo llamó, en el Dios que lo escogió. Entonces, José fue parte del cumplimiento de esta promesa y parte del cumplimiento del propósito que Dios estaba llevando a cabo aquí con ese niño Jesús, ya que él tenía una misión especial de morir por la nación de Israel y por todo aquel que crea en el nombre del Señor. Todo aquel, todo el ser humano, no solamente para el que cree, todo el ser humano va a recibir el beneficio de la muerte de Cristo en la cruz, por lo cual Dios manda a su Hijo, porque ese es el propósito, que usted y yo seamos libres del pecado y de la maldad. Recuerden que esto va de la mano, 50 Dios y 50 nosotros, para nuestro beneficio y para gloria y honra de nuestro Dios. El versículo 14 dice, el 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Para que se cumpliese. Ese era uno de los propósitos en este versículo, que se cumpla esa profecía. Pero no solamente que se cumpla esa profecía, sino que el propósito de Dios con Jesús, para beneficio nuestro, de nuestra liberación del pecado, de la ley y de la muerte, también se lleve a cabo. Amados hermanos, Dios, hoy usted y yo hemos decidido servir a Cristo, pero de esa misma manera el enemigo está utilizando todo lo que todo lo que usted pueda imaginarse para que ese propósito de que usted vuelva a obtener, de que usted vuelva a la senda antigua, de que usted vuelva a recibir la imagen de Dios, el enemigo usa lo que sea para que eso no se lleve a cabo. Dios te va a ir dando enseñanza, pero la mayor de todas las enseñanzas es la fe. ¿La fe en qué? Bueno, nosotros estamos viendo aquí cómo el enemigo usa lo que sea para tergiversar el propósito. Pero vemos cómo el enemigo anda detrás del propósito de Dios. Vemos cómo el hombre obedece a Dios, José, rumbo al propósito. Vemos todo eso, lo vamos a estar viendo a través de los versículos que vamos leyendo. Eso mismo se aplica hoy a nosotros para el propósito de Dios. Se cumple la palabra de Dios. Dice el versículo 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí el diablo se va a revoltear. El mal se va a revoltear cada vez que usted y yo decidimos obedecer a Dios, decidimos llevar a cabo el propósito que Dios estableció. El diablo se va a revoltear, claro que sí, pero recuerde que aunque él tenga sus estrategias, aunque él se revoltee, aunque él se vuelva loco, el Todopoderoso está de nuestro lado, porque es el propósito de Dios. Dios nos creó a nosotros para Él. Nosotros somos propiedad de Dios. Y si usted ve que Dios manifiesta su amor y su misericordia por cada uno de nosotros, es porque somos propiedad de Él y Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar perder. Él no nos va a dejar que nosotros nos mantengamos en esa esclavitud, en ese yugo, en ese cautiverio. Siempre y cuando usted y yo decidamos, porque por eso Dios nos dio el libre albedrío. Usted, mis amados hermanos, tiene que entender. Mire, ayer estaba yo en el supermercado y se me acerca una de esas personas que andan en la calle indigente, que tienen su vicio y su problema, y empieza a contarme que él le dedicó el tiempo al país, que él le dedicó el tiempo al barrio, que él era bueno con la gente y que la gente hoy lo maltrataba. Y yo le dije, wow, es lamentable ver cómo usted le dedicó su tiempo a cosas que hoy no le iban a agradecer lo que usted hizo. Sin embargo, específicamente, mis amados hermanos, yo estaba montado en el motor y Marisa, que era que andaba conmigo al supermercado que yo la llevé, estaba comprando y yo me quedé afuera leyendo la Biblia con el celular. Y le abrí el celular y le dije, mire, yo entiendo que nadie en el mundo agradece nada, que el único que honra a lo que le honran es Dios. Por lo tanto, a Él es que yo le voy a dedicar todo mi esfuerzo, toda mi juventud, toda mi vida. Y estoy seguro que mañana cuando yo llegue a 70, 80 años, yo no voy a andar así como usted, porque Dios honra, pero usted puede hacer lo que sea para con el mundo y el mundo no le va a agradecer, porque el mundo no agradece. Todo está perdido. La única esperanza es seguir a Dios, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y obedecer su palabra y entregarse en cuerpo y alma a lo que Él quiere que nosotros hagamos
para gloria de su nombre y beneficio de los seres humanos. Mis amados hermanos, y esto es así. El versículo 17 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es otra profecía dada de parte de Dios. Este libro, como fue escrito, vuelvo y se lo repito, para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel conocía lo que eran las profecías. Conocían. ¿Y cuál es el propósito de las profecías, mis amados hermanos? Que cuando se cumplen cada una de las profecías es la evidencia de que el Dios que dio la palabra no falla. Y que usted y yo podemos negarnos a nosotros mismos, decirle que sí a Cristo. ¿Por qué? Porque hay promesa, hay profecía que no van a fallar. Eso es como en el libro de Génesis capítulo 1. Recuerde que Mateo es el Génesis del Nuevo Testamento y Génesis es el inicio de toda la creación. Ahí cuando Dios empieza a declarar, oye, para que usted entienda, es dándole veracidad a la palabra de Dios, para que usted niegue la humana y siga la espiritual y siga la de Dios y entienda que sin su palabra nada poder hacer. ¿Cómo fue que Dios empezó? Declarando por medio de su palabra la existencia de todo lo que hay, diciendo: y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué dijo? Fue la luz. ¿Ve? Y dijo Dios: haya una expansión que separe las aguas de las aguas, y hubo una expansión y fue así. Y dijo Dios: que se descubra lo seco. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Y dijo Dios, para que entendamos que por medio de la palabra de Dios es que todas las cosas van a ser ordenadas, todas las cosas van a ser enderezadas, todos los enfermos van a ser sanados, los ciegos van a recibir la vista. Los paralíticos van a poder caminar. Todo esto espiritualmente. Todas esas cosas que yo les menciono son enfermedades espirituales. La gente no puede caminar, son paralíticos espirituales porque no pueden caminar conforme a lo que Dios les manda. No pueden ver espiritualmente a Dios, que Dios se ve con los ojos de la fe, porque están ciegos espirituales. No pueden escuchar este mensaje, esta enseñanza, esta palabra, porque están sordos espirituales. Mis amados hermanos, y solamente por la palabra de Dios usted va a ir recibiendo todas esas liberaciones. Y aquí nos muestra igualito que en el libro de Génesis, cómo todo lo que Dios declaraba, decretaba, se materializaba para que usted y yo, cuando Dios nos diga, deja esto, nosotros lo dejemos. Cuando Dios nos diga, busca aquello, nosotros lo busquemos. Cuando Dios nos diga, confía, nosotros confiemos. Y entonces así pueda ordenarse. En el día a día nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que Dios, por medio de esas situaciones, nos va a mostrar cómo nosotros estamos conforme a la naturaleza divina que Él puso en nosotros, porque Él se depositó en nosotros y por el pecado fuimos tergiversados. Entonces vino el otro, a cual Él vino a sacar por medio de Cristo de nuestras vidas. Dios es comprensivo. Dios lo que se propone lo cumple. Dios lo que promete lo lleva a cabo. Dios es humilde, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es un Dios de amor, o sea, Dios es amor, Dios es todas estas cosas, y Dios nos permite que se nos presenten situaciones que nos ayudan a nosotros manifestar lo que somos, perdón, para que reconozcamos que no hace falta Dios, que necesitamos a Dios. Y cuando nosotros reconocemos por medio de cómo nos comportamos, por medio de cómo actuamos, entonces Dios en su misericordia viene y quita de nosotros y pone su parte. Pero cuando usted y yo lo reconocemos, que ahí es donde está lo que le estoy explicando, si José no iba a Egipto, entonces ¿qué iba a hacer Herodes? No mató a todos los niños que habían nacido en su tiempo. Si no se va a Egipto,
matan el niño. Eso es lo mismo. Si usted no busca ser como Jesús, manso, humilde, misericordioso y bondadoso, entonces el mal lo va a matar a usted y el propósito de Dios va a ser, eh, va a ser detenido en usted, va a ser tergiversado y no vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a continuar viendo a través de la Biblia. Enfóquese ahí en esa parte. Eso mismo que pasa en la Biblia es lo que va a pasar en tu interior cuando tú no haces lo que Dios te dice. Y cuando tú haces lo que Dios te dice, entonces se va a cumplir el propósito. Jesucristo creció, Jesucristo cumplió y Jesucristo abrió el camino por medio de la obediencia. Dios te bendiga y Dios te guarde.